acá. Entonces, por pedido weón, popular, o sea, mira, en la práctica la opción que pusimos en el Instagram decía URSS o Looney Tunes, porque el Instagram de mierda no te deja poner opciones tan largas y nosotros somos gente más compleja de lo que la mente de Mark Zuckerberg es capaz de procesar. Técnicamente nuestras opciones era la última generación de la Unión Soviética versus ¿cómo se llamaban los pólipos cancerosos de los Looney Tunes? No, era Looney Tunes versus la última generación de la Unión Soviética y, o sea, los engañamos un poco, pero es adyacente Bastante. al tema. Antes que empecemos, ponnos al día ya cuánto lleváis con tu como abstinencia bipolar. No, bueno, atingente un poco también al tema de hoy. No, mira, dentro de todo yo creo que me ha ido bien. O sea, no he estado. Mira, he tratado de no tomar. He Allá. tratado, he tratado. O sea, esta petaca, se le dice Ya. vulgarmente petaca, que no sé si por el reflejo se alcanza a ver. Digo que es atingente al tema porque tiene el Sí. El signo Unión de de los. Repúblicas Socialistas Soviéticas. El logo del Y Partido de los claro, Trabajadores. y aquí yo bebo de los sueños marxistas del pueblo consciente Ah, y me lo tomo. mira qué bonito. Pero Todos sabemos que tiene té esa petaca, pero bueno. no, en este minuto no tiene nada, estaba Ah, ya, totalmente ya. vacía, es solamente utilería, está vacía, Está bien, está bien. no tiene nada, pero mira, en otro momento, absolutamente esto hubiera tenido. Y Y sabes que chip. voy a hacer una asociación muy loca, porque estaba pensando a raíz de un tema nada que ver a este, muy nada que ver de hecho. Recordé, yo voy a contar algo que me avergüenza, Mejor aún, ¿ya? y no es una época de mi vida de la que yo me siento orgulloso, todos hemos tenido que hacer cosas para sobrevivir, pero puta, es parte de mi historia. Yo fui funcionario público. Y en el tiempo en el que fui funcionario público, quizás es cuando más se agudizó mi problema con la bebida. Era. Yo estoy seguro que si hubiera tenido esta petaca a disposición en esa época, yo lo hubiera llenado con licor, digamos, con cocoroco, o sea, con lo más fuerte que hubiera a disposición, 90 grados, porque trabajar como funcionario público en Carahue es algo que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y eso, puta, eso nos conecta directamente con las condiciones de trabajo deplorables que al final y de funcionamiento total del sistema que existían en la Unión Soviética al momento de su caída. Que es, mira, la conexión que hicimos con el tema de hoy, que un poco, Pero no es tan desviada, porque no, ¿cómo vas a ser un burócrata sin ser alcohólico en los años exactamente, 80? Imposible. ruso, un burócrata ruso no alcohólico, ¿dónde has visto eso? No, porque la burocracia te llevaba al alcoholismo. Bueno, y el rusismo también. Entonces, bueno, todos los caminos llevan a Moscú. Exactamente. Y la maquinaria de la burocracia, que era algo contra lo que en teoría el partido luchaba, porque no, en serio, porque también No, era sí un sé, me da cáncer del risa igual, eso sistema es la cierto. burocracia. Pero esa burocracia te terminaba convirtiendo y consumiendo y chupando como ser humano. Y oye, hoy día va a aparecer podcast liberal. Así, bienvenidos a Visual Politics. Ay, sí. Soy Fonseca. No, No, bueno, ¿lo habéis vos visto? estáis. ¿Lo habéis cachado? No, no, ¿No? no sé de quién estabais hablando, pero No, sí, pero no, la gente que ve podcast y cosas va a cachar. ¿Por desde qué que Argentina tenía. va directo al despeñadero? Aquí te lo vamos a contar en Visual Politics. Ah, no, qué paja. Esos como youtubers así que son todos como unos niños ratas. ¿Eso? ¿Es uno de esos? No, a ver, estos no son niños, ya tienen 40, no, Bueno, pero igual, son como mentalmente igual niños. O sea, no quiero ponerme denso acá, pero me voy a poner denso. Son el efecto más visible de cómo, weón, la economía de mercado destruyó el trabajo con el que tradicionalmente el niño se transformaba en hombre y le daba un sentido a su vida.
dejándolo en su casa haciendo actividades, weón, como de publicista y como de diseñador, no sé qué, que al final no le dan ningún sentido a su vida y nunca sé como que cortaban las dendritas o los caminos neuronales que te hacían, daban la transición hacia un hombre como tal, que es algo que sí hacía, weón, cortar leña en un bosque. Bueno, yo no he cortado eso. Creo que de hecho me hace un mejor ser humano. ¿No sé Pero cortar no, leña? no, no, no. Sí, weón. Tú te refieres a. Y eso que yo cortaba leña. Pero mira, no, tú te refieres a Ibai y a todos esos que mis hermanos veían, mi hermano veía eso, Lo pero peor. no, esos son como podcasts de videojuegos. No, estos son unos españoles muy liberales que hacen videos sobre política y actualidad. De hecho, yo los veo, ¿para qué voy a decir que no? Pero tienen un estilo muy particular, que es como en VisualPolitik te vamos a contar por qué Kazajistán debería ser el lugar donde inviertas tu dinero, ¿cachai? Es como que son temáticas que solamente le pueden importar a gente culiada como yo. No, no. Pero Pero, les va bien, eso quiere decir que somos muchos. pero sí, siempre tienen ese enfoque como de contarte historias, pero al final referírtelo como un objetivo hiper neoliberal. O eso es como un ejemplo que tiraste Sí, nomás. sí, o sea, yo son más bien no, no liber progre tampoco, son como liberales bien clásicos, weón, no Ya. sé, como, ya, además que si alguien ve esto y tiene otra opinión voy a quedar como ignorante, pero ya, mira, me da lo mismo, weón. No sé por qué estamos hablando de los amigos de VisualPolitik, ¿por qué? Porque nos queremos colgar de la fama de VisualPolitik. Si sigues a VisualPolitik, sigue esta mierda. Nosotros podemos hacer ¿cómo se llama? Un contenido que corra al costado, corra junto con VisualPolitik, que se llame Además, no VisualPolitik. son capaces de decir visual, que no es muy difícil, las cuerdas vocales te lo permiten, decir Ah, visual, no, VisualPolitik. no, Ponle somos. política visual entonces, weón, si no puedes pronunciar el inglés. Ponle política visual. Bueno, a propósito de VisualPolitik, el tema del que va, VisualPolitik. el tema del que vamos a hablar hoy es la última generación de la Unión Soviética. Y yo creo que tengo que hacer una definición como de a qué nos estamos refiriendo nosotros con esa definición. Porque mira lo que supuso ahí una chapita. Eso, en eso terminó convertido el sueño de Lenin y de la primera generación que tomó el Palacio de Invierno. En En chapitas, merchandising. sí, en merchandising de De hecho, Visual esto Poetic. me lo trajo mi primo, ay, no me acuerdo si fue mi primo Juan Agustino o su hermana Maite, pero me lo trajeron de Berlín Oriental. Porque eso es a Mira, lo que uno va a Berlín Oriental. Que es oye, como yo vivía ahí, eso no es del todo pero cierto, tú vivías pero en la sí. parte oriental, Sí, en pues, lo que fue el totalmente. oriental. Totalmente. Yo era, o sea, un orgulloso residente de lo que fue Berlín Oriental, full identificado. De hecho, yo iba a Ah, mandar mails a un café que se llama Café Gagarin, para que te hagáis una idea. en serio. No está allá, y estaba decorado como con imágenes Yuri como Gagarin. de constructivismo ruso. Yuri A Gagarin, ver, sí, pues. según tú viviste en Berlín Oriental, weón, ¿ibas a los partidos del Union Berlin? No, porque no era. Pero iba a haber partidos de fútbol en los bares, y si es que una vez que al Bayern le patearon, puta, como a No, ahí ver. estaban en éxtasis, pues, weón, si los Pero hubo, detestan. hubo una vez cuando el Paris Saint-Germain creo que había recién comprado a, ¿cómo se llama? Este niñito brasileño que lo toca y llora. Neymar. Ese, Neymar. el que visto esos memes que dicen como, nada es más frágil que una bella mariposa, salvo Neymar. Neymar es más frágil que una bella No, si es mariposa. como el pastor evangélico ese que se fingió el atropello, pues, weón, si Sí, sigue fingiendo falta. La bueno, nenaza esa, ¿ya? creo que cuando era como uno de los primeros partidos de él, el Paris Saint-Germain, weón, le voló el hoyo al Bayern como, weón, 6-2. Y Puede onda, ser, puede weón, ser. lo fuimos a ver con Daniel a un bar cerca de mi depa. Y weón, se puso así violento el ambiente, weón. Los alemanes estaban enojados, tú los veis súper compuestos, especialmente los berlineses, siempre compuestos, muy amables, pero weón, y era un bar igual bien burguesito, ¿cachai? No fuimos a meternos Pero así, iban por el Bayern. obvio. No, o sea, yo iba como a pasarlo Bueno, bien yo un creo que ninguno de rato. esos locos era de Berlín. O sea, No, pero es eran que locos en Berlín, pero no. no, en Berlín le gusta el Bayern, no cacho bien cómo es la wea, pero son fan del Bayern. No me preguntéis No, por no qué, sé, weón. mis primos iban al Union, que es el equipo justamente de la época soviética, o sea, de Ah, Alemania Oriental, que quedó el único equipo de tú lo podéis pronunciar, yo no, de la República Democrática, que, desde que quedó,
que quedó relativamente vivo, porque el otro es el Red Bull Leipzig, pero es una wea nueva esa, no existía. La Y el Deutsche Union Democratic Berlin Republic. es la DDR, Desde, ah, DDA. tú sabías, Eh, te he contado esta historia, que tú tenés muy claro que el gobernante histórico de DDR, que se llamaba, tú te acordás, Honecker. Honecker, se escapó a Chile a vivir. Sí, insigne invitado. Ya, pues tú sabías dónde particularmente se fue a vivir. A la reina, pues, weón. A La Reina. ¿Y sabéis quién vive en el mismo condominio que donde vivió la viuda Honecker actualmente? Mi A ver. viejo. Ah, tu papá era vecino de la No, no, tante Margot. él no alcanzó, sí, pues la tía Margot, pero su actual pareja vive ahí, ¿cachai? Y ella recuerda a la señora, a la tía Margot. O sea, no le decían la tía Margot, pero Más, Margot pues, vivía por weón. ahí, era una vieja Pero alemana si además la piola. señora era muy simpática, weón, era un amor, si no era un opositor a su dictadura, pero era, weón, era así, era una señora muy afable dentro de su germanicidad, pero era bastante afable la tante Margot. Ya van a salir los culiados a decir, ah, si hubiera sido el nazi no estaría ahí justificándola. Weón, Ya ves. Puta, weón, mira, en todas, hasta en las ideologías más atroces, hay, weón, gente amable. Una que otra, tiene que como, haber. como Walt Disney, weón. Sí. ¿Has visto Sus mejores cortos lo hizo en esa época, weón. esa de los Simpsons que van al parque de Tommy Daly y parodian a Walt Disney? Y esta lo muestran como en una película de época con niños y dice como fue muy amado en su época, salvo por su controversial corto, los superhombres nazis son nuestros superiores. Los supremacistas nazis son Eso, superiores. Genial. eso. Ya, déjame terminar la definición del tema de hoy. A lo que nos referimos con la última generación de la Unión Soviética es por dos lados. Por un lado político, en cuanto como a la directiva del partido y como la ideología de ese momento, que es el paso de, me parece que es Brezhnev, sí, Brezhnev me parece que es el anterior a Gorbachev, que son los últimos de la época. O sea, creo que vamos, sigue hablando nomás, yo te ayudo a salir del... No es Es que que, creo que entre Brezhnev y hubo un goma, weón. Así como los ¿sí? típicos secretarios generales que duran como 6 meses porque se morían. Ya, Eh, como el presidente títere que puso a Putin cuando él pasó a ser primer ministro. ¿Ese tipo de goma? Medvedev. Sí. Sí, no, pero esperan goma, que este weón se murió, pues weón, se morían en... Porque Sí, pues vos te morían morías en el cargo, pues weón, no Sí, pues. podías salir de otra manera. El que nadie entiende, Gorbachev se murió hace poco, sigue vivo. Gorbachev sigue vivo, es más viejo que mi abuela, literalmente. Ese weón sí que es literalmente Matusalem. Ese weón sí que es Pero como weón, si inmortal. cuando Gorbachev, cuando mi abuela nació empezando la Segunda Guerra Mundial, Gorbachev ya caminaba. O sea, es una wea acuática, ese hombre, No, la cagó. weón, ese hombre debe haber alcanzado a vivir yo creo que nació, en realidad ese weón nació antes de la revolución, ese weón vivió el Imperio Ruso, la Unión Soviética y la Nueva Rusia, weón. ¿Sabes? Palpico. O sea, si yo fuera ruso, haría la teoría conspirativa de que Gorbachev en verdad es Rasputín disfrazado y que nunca murió y está manipulando, Vean, sigue después de manipulando Brezhnev Rusia. estuvo Yuri Vladimirovich Andropov. Andropov, ya, sí, a mí me sonó, pero es un goma. Tú decís, duró súper poco. No, es que esta fue una época bien turbulenta, porque es que sí, duró 2 años. Que Y es nada, después de él claro. estuvo otro que también fue muy, muy ochentero, que es Konstantin Chernenko. Este sí que fue un goma, porque cuando lo nombran a don Chernenko, el caballero ya estaba entrado en edad ¿Ya? y bueno, se muere, porque duró un año y un mes. Sí, duró un año y un mes y después de eso se murió en Bueno, cacha que 1985. voy a agregar eso, me voy a adelantar un poco con esto, porque esa es como la segunda pata de lo que vamos a hacer, pero cacha que en un libro que estuve leyendo, muy bueno, de Alexei Jurachek, creo que se llama, un escritor Ah, puede ser Jurek. soviético gringo, que escribió un libro que se llama Todo era para siempre hasta que dejó de serlo, una traducción como del título más o menos, ¿Mm? en que habla sobre esta última generación de la Unión Soviética y cómo, ¿cachai? Todo como que se normalizó al punto de que como que todos tenían claro que era insostenible
pero al mismo tiempo estaban seguros que ese como insostenible iba a durar para siempre, ¿me cachai? Iba a ser como una especie de sistema mediocre, inmortal, pero que Ah, cuando cayó todo, para todos fue como, ah, era obvio que esta weá iba a caer, pero al mismo tiempo fue como, cayó, onda, no, sabíamos que iba a caer, pero nunca esperamos que realmente cayera, y esa era como la sí, sí. extraña contradicción que se daba. Pero ahí mencionan que como que el buen entrevistó a muchos buenos que eran jóvenes, ¿cachai? En los últimos años del partido, y decían que era tan común que los líderes del partido murieran al poder, que ya había como una especie de como carta, ¿cachai? Que salía impresa en los diarios como ya Una oficial. carta, carta tipo. Sí, una carta tipo que partía exactamente con la misma declaración y que los Sí, buenos le cambiaban el nombre del personaje. Y que los sí, buenos incluso la empezaban a parodiar como en las reuniones del Komsomol, que era como esta especie como de miembros de como de juventudes así comunistas soviéticas, y se sí, mandaban sí. entre ellos como que copiaban la estructura del parte, pero se reemplazaban el nombre de ellos, como de su mamá, y lo usaban para huevearse. Porque ya era hiper común ver el parte como de fallecimiento de los líderes soviéticos aparecer en el diario como una vez cada par de años. No, y oye, se llegaba a un punto en que, claro, había gente que igual como que se deprimía cuando lo nombraban en un cargo muy alto, porque de antemano teníais claro que ese iba a ser tu último trabajo, pues, weón. O sea, normalmente llegáis como a la alta esfera de tu provincia o de tu ciudad como a los 60, ¿cachai? Y tú sabías que después de eso o jubilabas y te ibas como a sembrar papas o te morías en el cargo, pues, weón. Entonces no era un país de oportunidades, digamos, No, donde po. tuviera una gran... Es como, puta, si elegiste mal a los 17 cagaste nomás, pues, weón, si el La Estado te cagó. pagó la educación, compadre, vaya a hacer lo que nosotros queramos. Sí, pues bueno, y esa era como la hiperosificación burocrática en la que hablábamos al principio, que un poco también mandó todo abajo porque no había flexibilidad y no había apertura a los cambios. Sí, sí, o sea, bueno, igual ese es un tema súper cuático y especialmente cuando hablamos de las últimas, la generación que al culiar en realidad, porque es bien culiado haber sido parte de esa generación, que vivió el cambio brígido de golpe, como decís tú, de sistema. Eh, tú conocí bien la experiencia alemana, yo conozco también un poco conozco personas que vivieron en la Unión Soviética, tanto chilenos como no chilenos, y, y claro, o sea, si tú habláis con ellos, yo creo que salvo los que hasta el día de hoy militan en algún tipo de organización comunista, todos te dicen que la weá era una dictadura. Si eso era una dictadura y eran conscientes en el momento también. Pero, pero también echan weas de menos, pues, weón. Y hay todo un fenómeno. En Alemania está la Ostalgie, no sé cómo. La, como este juego de palabras entre nostalgia y este. Os, Y en. no lo he Claro. escuchado, pero o Y en sea, Rusia hay una nostalgia súper fuerte también por los tiempos de la Unión Soviética, porque en el fondo te dicen, mira, somos súper conscientes que no teníamos libertad, porque esa weá no era libertad, y que teníais una vida con opciones súper marcadas y escasas, eh, y muy tradicional, pero por otro lado teníais una vida segura, pues, weón. O claro, sea, no había desempleo, pues, weón. Formalmente no había desempleo porque la Constitución garantizaba el derecho al trabajo. Y además de ser derecho, la weá era una obligación. Si tú no trabajabas voluntariamente, por mucha plata que tuvieras ahí en el banco, que tampoco era muy fácil tener no, mucha plata en un banco soviético, si no trabajabas, te podían llevar preso por vagancia, la cagó. porque no podíais no trabajar. No era Sí, una pues opción de era. vida, ¿cachai? No era una opción de vida ser un dandy. Sí, por el lo que esa wea, y además como que es muy loco porque uno, yo siento que dentro de todo, si uno se pone a investigar, como que la mayor parte de las personas, salvo que sean, ¿cachai? Como te digo, personas que tengan como experiencia de primera fuente o hayan investigado un poco el caso ruso, siento que todavía tienen, como que uno sabe más sobre el estilo de vida y más que el estilo de vida, la manera de vivir que tenía Rusia durante la Unión Soviética que la que tiene actualmente, y un poco te Sí, diría que se extrapola mucho, como que todavía se cree que Rusia es como una especie de, como que para el común de la gente todavía creen que son como una superpoder soviético, cuando en la práctica la Rusia, y a eso iba con lo que cuando cae la Unión Soviética,
la weá se transformó en un estado rapaz que durante 10 años estuvo controlado por mafia, Quedó la pura literalmente. zorra. Un país inmenso que dentro de todo riquísimo en recursos, en lo que queráis, básicamente quedó así como fue como una especie de Mad Max de hielo, ¿cachai? Quedó a Quedó la manos, pura corneta, sí, hermano. quedó a Sí. manos de unos, ¿cachai? Jefes mafiosos así callejeros que los hueones como que tenían las ciudades divididas entre ellos y un poco el gobierno no cortaba ni pegaba y al final lo que hace Putin es llegar a una especie de acuerdo con los hueones y de a poco los va como sacando que dentro de todo no es tan distinto a lo que hizo Pinochet con los conjurados originales del golpe, que les dice como sí, esto va a ser la junta de gobierno, bla, bla, y de a poco los va como tirando para el lado. Putin hizo lo mismo, como que fue, ¿cachai? Unió a estos como líderes de las mafias y de a poco los fue sacando del poder. Pero Rusia actualmente se le describe como una cleptocracia en el sentido de que es Sí. como un estado moderno y poderoso, pero así dominado por un par como de personajes así oscuros de los que nadie sabe cuánta plata tienen y que tienen impunidad para mandarte a matar sería un problema. Bueno, es súper decidor el hecho de que, no sé cómo plantear esto, pero es súper decidor el hecho de que haya más de un opositor conocido, digamos, que haya sido envenenado eh, en la calle, en el exterior, o sea, al más puro estilo Ladina, o sea, que te van a Sí, buscar afuera, ¿cachai? Y lo mejor es que eh, esto es chistoso, voy a tratar de contextualizar. ya. Están en TikTok, en todas estas redes de este submundo centennial donde yo me sumerjo, Ah, están súper de moda los rusos y las rusas que hablan español. ya, sí Básicamente vi por los uno. latinos somos súper calientes, Sí, ¿cachai? Entonces como la típica historia del ruso, la rusa que se vino a América, y ya, ya. Incluso cuando esos compadres defienden a Putin, no todos, pero hay algunos que lo defienden, no te dicen cosas como, no, son todas mentiras de Occidente. No, te dicen como, sí, bueno, a Navalny lo más probable sí es que lo hayan envenenado, pero ¿por qué habrá sido Putin? No, puede haber sido algún otro enemigo que tenía. ¿Cachai? Como ya normalizar el hecho de que te sí. envenenen. Es como, bueno, sí, en Rusia se envenena gente. No, oh, dale, eso habla muy bien del Estado de Derecho en tu país, weón. O O sea, sea, weón, es como Chile en los 70, Rusia hoy. palpico, y además eso es como de esa weón macabramente, weón, chistosa que no da risa a ti y a mí. Esto, eso de que Putin también tiene como una lista, ¿cachai? Eso es como, no sé, los vendedores de seguro antiguos que tenían una lista, ¿cachai? Como de clientes, una especie como de maquinita que como que Sí, sí. pasaban los nombres. Putin tiene así, como con minorías étnicas como que constituyen actualmente Rusia o eran parte de la Unión Soviética, a las que culpar por las weas que ocurran. Y hubo una famosa que no Ay, me ¿cómo? acuerdo. Por favor, desarrolla Te eso. voy a dar un ejemplo. Aquí voy a mezclar un par, no me acuerdo puntualmente, pero hubo una famosa de que el weón como que básicamente, o no sé si él, ¿cachai? Que no está probado que haya sido él, pero es como un poco así, uno más uno. Había un opositor al gobierno que de repente, ¿cachai? Como que, o no sé, una central, ¿cachai? Como de buen opositor al gobierno. Uno de esos edificios antiguos, ¿cachai? Como soviéticos, como esos blocks, ¿cachai? Así. El típico blog soviético, Sí, que de hecho acá se imitó mucho esa arquitectura en su minuto, igual, loco. sí. Bueno, y en Berlín los veis por todos lados, además. Sí, bueno, fue Eh, el estándar para el bloque del este, pues, Sepo. bueno. Y son, weón, los veí y te da depresión, son cuáticos. Pero, Sí. loco, explotó, hubo como un bombazo, que literalmente, weón, podéis buscar el video, se llevó como un quinto del edificio, quedó así un forado en la wea. Y Putin como que le preguntaron, dijo como, no, fueron los chechenos. A eso voy, siempre tiene esos grupos, ¿cachai? Como los chechenos, los bielorrusos, los de, weón, como los separatistas ucranianos. Tiene una lista como de minorías étnicas como adyacentes a los rusos a los que culpar por las weas que hace. Es que mira, esa era una de las cosas buenas de la Unión Soviética, y a riesgo de sonar imperialista, pero es que la Unión Soviética, a partir de una ideología igualitarista y homogeneizante como es el comunismo, en su interpretación marxista-leninista, logró dormir, así como pasó en Yugoslavia, que logró dormir, digamos, todas estas tensiones étnicas, y cuando cagó la wea de la noche a la mañana, eh,
estalló el hervidero, pues, weón. O sea, las primeras que se independizan son las famosas de estas repúblicas balcánicas que siempre se habían llevado mal con los rusos Sí, po. y que no Y sabían con por qué estaban ahí. ellos, sí. Sí, ¿no? Y que a eso siempre los anexaron, ¿no? Nunca estuvieron ahí por su propia voluntad. No. Y, pero después, dentro de la misma Rusia, quedaron estas weas. Y Rusia, por eso mismo, igual es un país fascinante, porque, claro, tenéis los chechenos que son. O sea, puta, han dado problemas, pues, weón. O sea, yo me acuerdo cuando esos locos secuestraron, creo que una escuela con 300 niños, weón, un Chocha. teatro, no me acuerdo dónde quedó la zorra y murieron todos, weón, ya, o sea, son cuáticos. Eh, y claro, weón, tenéis como un montón de minorías étnicas que lo único que quieren es matarse. O si no, también el caso también de que este weón, nos estamos desviando para variar, pero es como, se ve a sí mismo como un zar que tiene que restablecer la grandeza rusa que los rusos siempre han tenido, como viven en medio de estepas gigantes, siempre han tenido como esa vocación imperialista. Sí. Weón, cuando se anexó Crimea, o sea, es como, weón, se anexó Crimea, es como, oye, no, es que sabes que la mayoría de la gente ahí es rusa. Sí, weón, pero es territorio ucraniano. Pero da lo mismo si la mayoría de la gente ahí es rusa, pues, weón. Sí. Se la, se la anexó, weón. Y toda la comunidad internacional, Putin, no puedes hacer, weón, así como al zorro de Dora la exploradora, weón. Así Sí. como, zorro, no te lo lleves. Y el zorro agarró la weá y se la lleva. Sí. Esa es la diferencia entre Putin y el zorro, ¿cachai? El zorro dejaba la weá, el Putin un pico, weón. Ahora esto es Rusia. Es Y que nadie hizo nada. hay una weá, ¿cachai? Que puta, eso sería obviamente que un capítulo sobre Putin particularmente tenemos que hacer, porque además su historia de cómo llegó a ser quien es fascinante, porque el weón Sí, así no, es pasó por fascinante. todas, como buen cielo, infierno, zarismo, todo, el weón ha estado en todas. Pero viendo un podcast, ¿cachai? De un como ruso nacionalizado gringo que hace un podcast como muy de ciencias, ¿cachai? Muy serio que entrevista a otros personajes así. Muy ruso, weón, sí. Sí, tenía a un weón, me parece que era Garry Kasparov, es este como Ah, el campeón de ajedrecista. ajedrecista que se Sí, ha sí, vuelto una sí. especie de disidente político también, líder, ¿cachai? Político, Sí, sí. y como una especie, es como un pensador ruso súper respetado. Lo tenía de invitado una vez y hablaban un poco sobre el tema de Putin. Y el buen como sin, ¿cachai? Trataron como de no juzgarlo tanto, ¿cachai? Como que un poco decían que también tratar de ver más allá de la demonización que hace Occidente de él. Y decían que dentro de todo, ¿cachai? Putin, a pesar de que es como que nadie le quita las huevas horrorosas que hace, pero igual el buen gana elecciones, ¿cachai? El buen no necesita truchear elecciones porque gana con 70% de los votos. El buen arrasa. Y buenos decían, Sí, el weón es adorado en Rusia, porque los buenos dicen, o sea, mira, había como dos puntos de análisis que son como la, ¿cachai? Como la capa externa de la cebolla y la capa interna. La capa externa es que Putin, ¿cachai? Dicen, es un buen administrador, es un weón que hace la pega, y ellos decían, independiente si estáis en contra o a favor de él, es un weón que como que no es el típico dictador vago que va a estar como echado así y con una prostituta chupando el pico, ¿cachai? Es un weón que decían, es un weón que legítimamente, sin ser ellos ninguno de los dos fanáticos de Putin, es un weón que legítimamente le debe gustar, le debe encantar, ¿cachai? Que las weas funcionen. Dicen que así de como de gente que trabajó con él, primera fuente, es muy de supervisar él mismo todo, ¿cachai? Como que más o menos tenéis que forzarlo a que no haga todo él mismo. Es muy así como trabajólico. Y que esa wea, y ahí tenéis que hacer la diferencia entre como la mentalidad occidental con la mentalidad rusa. Eso parece que para el ruso promedio es muchísimo más valioso que esta mentalidad muy, muy gringa, que además como que todos internacionalizamos como el valor absoluto de la libertad, ¿cachai? es que Para sí, ruso es que promedio es es mucho lógico. más valioso que las weas funcionen que uy, mis derechos y mi, ¿cachai? Y por eso los buenos tampoco, es cruel esta wea decirlo, pero no empatizan tanto con los temas, ponte tú, de género allá, porque los ven No, como, no, no empatizan con para nada nada. humano. O sea, no No, empatizan porque con nada. O sea, es como, o sea, eres homosexual, bien, pero no te muestres. claro, pero y eso es Claro. un poco lo que decíamos antes, la herencia soviética, de eso como de que todos van a tener trabajo, ¿cachai? De que
como de que hay que tienen una web mucho más comunitaria en cierto sentido, de ahí lo comunista, como que su herencia ideológica es mucho más comunitaria que individual. Y al final eso es como la wea que también se agarra a Putin para explotar en este, ¿cachai? Alegato que hace de como la infección occidental y norteamericana en su país. Sí, pues, lo que pasa es que estos tipos abrazaron de lo más bien las partes de mierda de Occidente y no lo bueno, ¿cachai? Porque justamente Putin suprime, o sea, antes de Putin ya Yeltsin, pero suprime el aspecto ideológico del comunismo, pero mantiene esta base que tú dices, que es de la base comunitarista, porque también hay que entender lo siguiente, o sea, de hecho nosotros seríamos, si fuésemos rusos, seríamos la generación, seríamos los más viejos dentro de los que no alcanzaron a vivir ni un solo día de su vida bajo la Unión Soviética. Claro, exactamente. Nosotros, o sea, todos los demás, todas las personas mayores a nosotros, o sea, personas sobre 30 años, sobre 29 años, o sea, toda esa gente algo alcanzó a ver de la Unión Soviética. Y eso implica, y a ver, y también no es que se cayó, o sea, en Occidente nos lo pintaron así porque fue súper fuerte ver cuando el 31 de diciembre del 92 se iza la bandera rusa por primera vez y se baja la soviética. Pero tampoco es que, hay, claro, el 1 de enero ya había libertad y todo. No, fueron procesos graduales. Ahora, ayudó bastante, cosas bastante simbólicas, como el hecho del famoso primer McDonald's en Moscú, eh, que acá en Occidente se hicieron, o sea, infinitos reportajes con las típicas imágenes trilladas de los rusos haciendo cola para comprar en un McDonald's, donde probablemente lo único que iban a poder comprar era una bebida, porque no tenían para mucho más. La cagó. Y era por un tema de curiosidad también, porque querían conocer a qué sabía un refresco de cola. Ya. Y ayudó también en el hecho de que Gorbachev haya salido en un comercial de Pizza Hut, ese tipo de cosas. O sea, que es bastante inaudito que un presidente en cualquier parte del mundo, no sé si salga en un comercial de Pizza Hut. Es raro. Es raro. Sí, pues bueno, o sea, con todo. Pero ese además el tema que lleva que mucho weón todavía como que resiente un poco todo eso y dice que como que no, mira, ya me estoy identificando, weón. Bueno, ya, ahora que lo diga, soy un espía ruso, básicamente, esa es la verdad, y por eso le estoy Es que buscando. Vladimir. Krynishkidze. Que bueno, eso también como que resienten un poco de que esa es como la infección occidental, y como te digo, que es como una weá, lo están viendo como que allá es, porque yo entiendo que nunca he estado, no es que haya tenido contacto directo, pero em, como que es mal visto esto de poner, ¿cachai? Primero como tu identidad, ¿cachai? El quién soy yo, es mal visto como que te priorices a ti como individuo que a la sociedad. Y esa es como la gran diferencia que hay que entender cuando como que se juzga a la Rusia actual, que es que no, uno parte de como eso es horrible, como que las libertades y todo eso, pero ese es el paradigma, esa es como la píldora roja gringa que todos nos hemos tragado por vivir, ser el patio trasero de ellos por todo este tiempo. Pero un poco, no es una weá como buena o mala, es otra manera de pensar totalmente distinta que tienen allá. O sea, si me pregunta a mí en lo personal, yo lo veo como nefasto. O sea, el día del orto yo me iría a vivir a Rusia, porque creo que no solamente por cómo efectivamente nos lo pintan los medios hegemónicos occidentales, que eso es así, pero ese modo gris de ver esta uniformidad de mierda, porque hay que hacer igual en la punta ahí, ¿eh? Yo creo que no todo es herencia del sovietismo, porque la Unión Soviética también se construyó sobre algo y también pudo funcionar, funcionó 70 años, Sí, pues no no es fue un poco. experimento, funcionó 70 años. O Sí. sea, también funcionó porque estaba la base de algo, y la base era el carácter ruso. O sea, Rusia siempre fue este puente raro entre Europa y Asia, y por estar tan aislada, por estar entre medio de estas estepas, glaciares
bosques de coníferas que la separaban del resto de la humanidad. Claro, cuando eh, siempre fueron cristianos, ortodoxos, ya cuando se declaran la autocefalía de su iglesia y cae Bizancio y se vuelven como la hegemonía dentro de la iglesia ortodoxa, ahí ya se empiezan a separar, pero hay un quiebre súper fuerte cuando acá en Occidente se empiezan a producir las primeras revoluciones liberales y en Rusia no. Y los rusos se vuelven, y en Rusia ocurre un apego muy fuerte al absolutismo y los zares continúan gobernando de manera absoluta como se hacía en Europa hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, pero no más, pues, bueno. Y en Rusia eso permanece hasta 1906, 1917, ya con la revolución definitiva, pero porque hay que recordar que la primera revolución rusa del 17, en los primeros días, fue una revolución, por decirlo así, no comunista, o sea, los comunistas llevaban las de ganar y eran los más numerosos, pero fue una revolución para derrocar al zar, no Sí, fue, o po. sea, por eso se Fue, habla de Kerensky, de los mencheviques, y por eso a Frei Montalva acá le decían el Kerensky chileno. En el fondo Kerensky es este que, que nunca lideró, pero que encabeza nominalmente un periodo previo de la revolución y le termina entregando el poder a los comunistas, sí, pues de pero hecho, ahí hay con una guerra una. civil al final. Sí, pues. Si en la práctica, como que, o sea, ¿estaréis de acuerdo en que uno describe el comienzo de la Revolución Soviética como un alzamiento popular? Más que como una. Sí, Porque, y los ¿cachai? Que de comunistas se ahí. aprovecharon. O O sea, sea, hay, ellos contribuyeron al alzamiento, pero lo instrumentalizan. pero hay toda, ¿cachai? Ese relato de que cuando comienza o sea, claro, como comienzo del alzamiento popular de la Revolución Rusa, Lenin estaba básicamente como exiliado en Berna, en Suiza, Sí, estaba en Suiza. En Suiza, y el weón se mandó un famoso viaje en tren, no solo Sí, sí. permitido, sino que cofinanciado por los alemanes, porque los buenos se dieron cuenta, ¿cachai? El Otto von Bismarck y el Kaiser Wilhelm en la época, lo vieron como estratégicamente beneficioso para ellos dejar pasar a este como burgués con ideas medias locas, que dijeron este one va a terminar de echar para abajo a Rusia, que es uno de los problemas con los que estamos lidiando. Y efectivamente, porque en Fue ese así. mismo rato el one firma el armisticio con Alemania. Exactamente, ahí firman el Brest-Litovsk. Sí, po. Y ahí inicia la guerra civil. Pues sí, la gente acá, acá en Occidente, como en el colegio, te lo pasan como Revolución de Octubre de 1917, inicio de la Unión Soviética. La Unión Soviética empieza en 1920, Sí, po. 22, perdón. Pero en 1917 ocurre esta revolución. Primero se hace un gobierno con una Duma, que era, hoy día se llama Duma igual, el Congreso, el Parlamento Sí. ruso. Eh, Existía la esperanza de que esa revolución se pudiese incluso encauzar hacia un sistema democrático liberal, Sí, po. eh, pero era una majamama tan grande de cosas y visiones. Para empezar, los de izquierda estaban divididos en muchas facciones Sí, po. también, enfrentadas a muerte entre sí. Los A los mencheviques en blancos, teoría los eran de rusos, izquierda. sí. Eh, y, 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 claro, una de las razones por las que los blancos, que se le dice blanco al bando anticomunista en la guerra civil, que fue una guerra que no duró Como el tres bando meses, o sea, liberal, así. duró. No, es que era mayoritariamente monárquico, ortodoxo, ultraconservador, pero una de las razones por las que pierde es por lo heterogéneo que era. Porque de un lado estaban los comunistas liderados disciplinadamente por Trotsky en lo militar y Lenin en lo político, y en el otro lado tenía desde liberales librecambistas hasta en ese tiempo no había nazis, pero hasta supremacistas rusos, o sea, Sí, po. era una cosa, Era era como tan todo el resto. heterogéneo, Era, claro, era todo, comunista, literalmente era todo el resto. sí, comunista versus lo que sobró. O sea, la mayoría de los socialdemócratas pelearon contra los comunistas, y fue Sí, una po. cosa muy loca. Eh, y terminan ya ganando los comunistas al final ya de la vida de Lenin. Eh,
y se afianza el poder soviético, eh, pero fue una época bien turbulenta, como dices tú, los alemanes lo dejan hacer porque ellos sabían que en el fondo el tipo este iba a dejar tal cagada en Rusia que se iban a tener que salir de la guerra o Claro. iba a ser muy fácil ganarle, que fue lo que pasó. Y ahora, después también fue un quilombo para ellos porque se metieron tropas alemanas en la guerra civil rusa, fue un desastre. Sí, pues fue la cagada. Y de hecho, incluso así como dato, tú que lo mencionaste, Brett Litovsk, también es usado después, es como un poco, bueno, aprovechado, ¿cachai? Retóricamente por Lenin y Trotsky para decir, estos otros hueones nos firmaron un tratado de mierda con los alemanes, porque Brest-Litovsk dentro de todo fue mucho más beneficioso para los alemanes, porque fue un tratado de paz Sí, po. pedido por los rusos, así casi en misericordia, como weón, queremos que Y esto se a acabe. la rápida. Sí, Estaba ahí asumiendo frente a tu enemigo que no eras capaz de enfrentarte a él por claro. la cagada interna que tenía. Eh, y mira, ahora volviendo al tema original, que en algún minuto abordamos, lo que pasa también es toda una generación de personas que vivió primero con la. Hay que entender, eh, tratando de ir un poquito más allá de la caricaturización con la que nosotros mismos crecimos de los malvados rusos Claro. soviéticos, como la canción de Sting, esta Russians, que él la compone, Sting la compone porque creo que justamente estaba de visita en Berlín con un amigo y tenían estas que eran muy típicas antes, eran muy entretenidas, las radios de onda corta, que podías captar radios y que había un montón de radios que estaban hechas para hacer propaganda, Sí, po. hacer propaganda al otro lado de la. Entonces, claro, en Berlín podíais escuchar perfectamente las radios rusas y, a Sting creo que le llamó la atención que había un programa infantil. El amigo le traduce y le dice, no, esto es un programa infantil y están pasando en la radio. Él dice como, y por eso en la canción dice, los rusos también aman a sus niños. Es como, bueno, al final son iguales que nosotros. Claro. Típico mensaje pacifista No culiado, son pero ya. bestias. Muy ochenteros, sí. Pero sí, la weá es que tú nacías, para empezar, nacías en un. Si es que vivías en la ciudad, en una ciudad medianamente decente, tú nacías en un hospital público. Tus padres, ambos, lo normal es que en eso la Unión Soviética era bastante avanzada, lo normal era que los dos trabajaran. O sea, si bien era una sociedad tremendamente machista, pero era normal que la mujer trabajase. Y yo creo, no he visto cifras, pero era, yo creo que es muy probable que para 1985, cuando llega Gorbachev, la mujer haya tenido más participación en la torta laboral en la Unión Soviética que en varios países de Europa. O sea, con todo, tú sabías ese dato de que en la parte de lo que hacían los números tan abultados del ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial era que tenía igual rusos y rusas con el rifle adelante. Eran unos personajes Y no, famosos. hubo mujeres que pelearon en la CIM. Sí, pues hay Sí. una, me parece que, aunque me parece que era como étnicamente más yugoslava, pero hay una famosa francotirador soviética que es como, no sé, la mujer con más víctimas así como Sí, que oficializada tenía el en la récord historia de la guerra. de más nazis muertos. Sí, una wea así. Era palpico, era como la casa nazi rusa. Y tú ves las fotos y era como así como, ¿cómo se estaba? Pómulos marcados, así. La típica pinta era como una Barbie rusa, como con un francotirador bajando nazi, weón. Muy cómico, así como, weón, esta O wea. sea, es que claro, eso Como, fue hagan una la de las cosas película de una buenas vez de la por Unión. todas. Que fue una de las cosas buenas de la Unión Soviética, que tuvo muchísimas cosas malas, pero fue una de las cosas buenas que tenías esta sociedad más igualitaria. Entonces tú nacías, ya nacías en un recinto del Estado, tus dos papás trabajaban en una empresa estatal, Claro. ya fuesen granjeros o en un coljós o en una fábrica o etcétera, o si tenían suerte y eran profesionales, porque o sea, tú tenías nominalmente el derecho a la educación garantizado, entonces tú ibas a ir de manera obligatoria a la escuela y ya a medida, esto en la teoría,
a medida que se fueran vislumbrando tus habilidades y capacidades, te destinaban a las escuelas técnicas o a los liceos humanistas. Todo evidentemente gratuito, no laico, ateo, ateo. O sea, la Sí, religión está absolutamente prohibida en el ámbito público. Pasó por épocas de mayor o menor tolerancia dependiendo el gobernante, pero claro, ocurría también que en muchos casos se daba, evidentemente, porque nunca nada es perfecto, que finalmente tenías más posibilidades de ir a una buena universidad o de graduarte en una buena carrera cuando tu familia tenía un historial destacado dentro del partido. ¿Cachai? O sea, si tu abuelo había peleado en el frente oriental y había matado 70 nazis, ¿cachai? Era de una, digamos, al final igual se formaban castas en la sociedad según tu nivel claro. de lealtad a la causa, y todo dependía también de los giros internos dentro del partido, porque no es la misma casta dirigente la de Stalin que la de la desestalinización. Sí, O po. sea, hubo gente que la pasó muy bien con Stalin y después con Khrushchev se fueron a la mierda y perdieron todo. Al revés, la mayoría de la población con Stalin vivió literalmente bajo una cortina de hierro y después, claro, se dio vuelta la tortilla. Pero todo dependía del grado finalmente de compromiso tuyo y de tu familia, de tus amigos cercanos con el régimen. Y ahora, ¿qué era lo bueno de todo esto? Que teníais toda la educación pagada con un nivel educacional que realmente, y esto te lo puede decir cualquier persona que haya ido a un colegio o a una universidad soviética, que en América Latina fueron muchas personas, tenían un nivel educacional de excelencia y en todos los ámbitos del saber. O sea, eso es innegable. Ningún gringo puede venir a decir que la Unión Soviética tenía una mala educación. O sea, tenías unas escuelas de medicina de la puta madre. Las humanidades. El tema con las humanidades es que, claro, tenía el Sí, ejercicio po. de la profesión lo tenía ilimitado, pero tenía tremendas escuelas de humanidades. Ahora, no te hubiera recomendado estudiar periodismo en la Unión Soviética, o sea, ¿para qué No, iba a nada, escribir en el nada que Pravda? hacer. No, pero Claro. tenía las ingenierías agrícolas, las carreras técnicas estaban a un nivel, y por eso era muy común que la Unión Soviética ofreciera planes no intercambio, sino que de desarrollo a países del tercer mundo, especialmente África y América Latina, Claro. para que mandaran chicos a especializarse. De acá y no necesariamente porque el gobierno de ese país fuera pro-soviético. Acá se dio el caso de que, evidentemente, la época de mayor colaboración con los soviéticos, lógicamente, fue el gobierno de la Unidad Popular, Claro. y se da el caso, seguramente lo has escuchado, hay un documental muy, muy bueno, un libro también, que estos chicos de la zona central, centro-sur, que eran de un liceo técnico rural, y que Allende los manda a especializarse a una universidad técnica en la Unión Soviética. La cosa es ¿Ya? que se van en agosto del 73, entonces Cocha. después no podían volver. No Y hubo conocía esa algunos que no historia, volvieron weón. nunca. No volvieron nunca y se quedaron Qué allá. pico. Se casaron, hicieron su vida, porque era muy problemático haberte ido con una beca soviética a estudiar a una universidad allá, enviado por Allende, y volver acá. O sea, era venir a meterte a la boca del lobo. A pesar de que eran chicos del campo que los habían Sí, po. mandado a aprender a manejar tractores, ¿cachai? O sea, No, cuático. no Y era cacha Luis que Corbalán. mezclando esas dos weas con lo que decía, eso con lo que decía ahí antes, escuchando otro como podcast que escucho de dos rusas como criadas en Nueva York, pero una es rusa, ¿cómo se esta wea? ¿Cuál es de dónde vienen las Kardashians? Siempre se me olvida. Armenia. Rusa judía con armenio y la otra es bielorrusa. Y las dos como que siempre se ríen mucho de eso, es muy irónica, pero tienen la wea que mencionan de que como que sus dos abuelas son como ingenieras industriales, la otra es como weón, ingeniera ferroviaria, cosas que incluso hoy en día, así como en estos países occidentales, no Sí. es demasiado normal ver como una mujer en una, no por una wea de que esté mal, sino como de que no hay interés en general. No es normal ver a una mujer en ingenierías comerciales, sí, pero en las ingenierías, ¿cachai? Las ingenierías de verdad, digamos, es raro
Pero Ah, en sí, general, dilo, weón, si los ingenieros comerciales valen no. 40 hectáreas callampa, hermano. Dilo, weón, ingeniería de verdad, weón, ingeniería Sería de verdad. llamar business esa carrera. Incluso siendo como, weón, Economía, amable weón, con no ella, tiene sí. nada de malo. Si es economía, hay No, economistas muy business. bacanes. Es Economistas muy que bacanes. economía también es más teórica, es más ciencia. Eso se llamaría Sí, bueno, es negocios que nomás. eso iba a decir, hay economistas muy bacanes, pero nómbrame un ingeniero comercial bacán, ninguno, concha de tu madre. Pero bueno, Es mira, mejor cacha ser que, economista, weón. Pero ya, dale un mismo, dale. puta, loco, antes que no quiero que esta weá se me quede en el tintero, porque es un tema súper interesante, weón. Pero parte de la motivación para hacer esto de la última generación de la Unión Soviética es lo que te mencioné la otra vez de las características que tenía la juventud que vivió onda los locos que eran más jóvenes que nosotros, que ponte tú tenían 15, entre 15 y 25. En los últimos, cuando aparece Gorbachev, en la última, estos últimos años en que te digo, ya había ocurrido esta osificación que como que estaba claro que esta weá era insostenible, pero que iba a seguir siendo insostenible para siempre. Claro. Surgen unos como grupos, ¿cachai? Sociales artísticos, ¿cachai? Como unas vanguardias artísticas muy peculiares, que de hecho no hay mucha información en internet, salvo que ya te metáis como a bajar papers académicos. Por eso me bajé este libro del Jurček, Alexei Jurček, porque habla de ello, y una de las pocas fuentes que encontré, y habla un par como de grupos, ¿cachai? Como movimientos vanguardistas artísticos emparentados con las vanguardias artísticas francesas, ponte tú, de los 20, pero que en verdad no tenían, como que es la manera de categorizarlos, pero que en la práctica no tenían nada que ver con ellos, porque no tenían producción artística, sino que vivían de una manera como que transformaban sus vidas en obras de arte, no, como acciones Ya de suena arte. mal eso. Ya. Y que, mira, había, bueno, había varios grupos, voy a ir como de menor a mejor. Como que uno de los más comunes que se llaman MITAC, no, MITIC, como Mythic. MIT, ¿cachai? MIT, apóstrofe IC. Mythic. Ah, no de mítico, ya. No, No, pues está en ruso, no, así que no. una Ya, palabra en ya. ruso, no sé, era una contracción de no me acuerdo de qué términos, pero eran unos hueones, Ya. ¿cachai? Era como un grupo que A lo ver, que para se... contextualizar, ¿esto qué año estaríamos hablando? 86, 87, ochentas, por ahí. ochentas. Ya, ya. Khrushchev, ¿cachai? Los monigotes tirando para Gorbachev, esa onda. Ajá. Eran un grupo, ¿cachai? Como de jóvenes, ¿cachai? Todos como con inclinaciones artísticas, pero no particularmente artistas, que se Y no dedicaban, particularmente talentosos, parece. no para No nada, era ya. pero lo que se dedicaban a tener una vida más o menos que él dice emparetada con los hippies como de los 60, el sentido de que se dedicaban a ser como sucios, ¿cachai? Como vivir en la calle, pero ser una especie de bufón público, ¿cachai? Como de hacer show, ¿cachai? Hacer como unos juegos en público, ¿cachai? Como entretener a la gente, como riéndose un poco como de lo incompetentes que eran ellos mismos. Como que él menciona un chiste como de la época esparcido por este mismo grupo, que decía, lo voy a cortar porque tenía hartas más opciones, pero era como que, no sé, van en un barco, ¿cachai? Un ruso, un inglés y... No, un gringo, un francés y un mític ruso, y se queda una mujer al agua. Todos dicen, hay que hacer algo. Y el gringo se raja la camisa, como que tiene un físico perfecto, se tira al agua, ¿cachai? De manera estrepitosa a rescatar a la mujer y se ahoga. El ruso dice, yo voy próximo, se quita como su camisa, ¿cachai? Con el tiempo necesario, tiene como un físico normal, se tira como un clavado perfecto a rescatar a la mujer y se ahoga. El Mythic ruso abre una puerta, borracho, no sabe bien dónde se encuentra, le dicen se cayó una mujer al agua, por casualidad se cae por la borda y también se ahoga. Ya, o sea, ¿Me entendís que es una mezcla? Y ahí llegáis a la esencia de esos grupos, que es por lo que él dice que son como súper interesantes como, como tema de estudio, es que eran unas cosas que al mismo tiempo tenían una parada que tú podrías caracterizar como crítica, ¿cachai? Como que se reían del sí. sistema, pero no pretendían ser, ¿cachai? Críticos. Mira, aquí tengo una cita del libro que los define bien así como teóricamente. Dice que
em, una característica particularmente interesante de estos géneros como humorísticos era su como negativa a aceptar cualquier división entre la seriedad y el humor, el apoyo y la oposición, y el sentido y el sinsentido. Ya, o sea, Y, no sé cómo definirlo, weón, no. ¿sabéis a qué se parecen mucho? Como a las especies como de humor post-irónico que están de moda en ciertos como sectores del internet en la actualidad, como los memes, ¿cachai? Que es como, no sé, Sí, hay unos memes, ponte tú, hay un meme de una cara como un Buzz Lightyear que sale como así, y es un meme que dice como, es una cara medio como de sorpresa, que dice como, cuando el niño que está con un rifle como matando a todo el colegio está a punto de matarse a sí mismo y te descubre en un rincón. sí, Que me sí, cachai, sí. es como humor, es horrible, pero es como, tú decís, esta weá está criticando, está haciendo, o está como, o se está riendo algo que no hay que reírse, pero un poco lo que te das cuenta que está Claro, que ocurriendo estáis es valorando, en el fondo estáis valorando estáis valorando la irreverencia, pero no sabes si esa irreverencia tiene un qué, si tiene un para qué. En claro, este caso, claramente no tiene un para qué, es por hacerse el choro, digamos, pero algo en el así, caso de estos rusos, es que también entendiendo el contexto, el no tener un trabajo productivo con una jornada de 8 horas diarias era un delito. O sea, eh, de hecho, la actitud de estos tipos calificaba perfectamente como contrarrevolucionaria, lo cual, cuando hablamos de un sistema totalitario, podrías decir que está siendo revolucionario. O sea, era lo más revolucionario ser contrarrevolucionario. Eh, claro, pero estos no eran abiertamente no, no contrarrevolucionarios lo hacían por esto, no lo hacían digamos, enfrentémonos al no, po, sistema siendo unos imbéciles. y no tenían un discurso político, ni tampoco hacían, ¿cachai? Nada organizado, y lo más loco que destaca este weón es que si se les preguntaba a ellos mismos, ellos hacían toda seriedad, decían que le encantaba Rusia, que le encantaba la Unión Soviética y que no tenían ningún problema con el lugar, solamente que les gustaba vivir de esta como manera alternativa. Ahora, ¿y qué fue de esa gente? O sea, han hablado porque esos tipos ahora deben tener sus 50 años. Sí. O sea, son personas, ¿cachai? Que no habla particularmente de ninguno, pero se refiere, ¿cachai? Como que él un poco es el principal analista de este tipo, ¿cachai? Como de género humorístico, ¿cachai? Slash vanguardia artística, que él mismo ha caracterizado con un término ruso que se pronuncia como Stiop, que se escribe S-T-I-O-B larga, que bueno, te juro que Ya, en internet no hay información, es como weón maravilloso, y que un poco tiene esta weá, ¿cachai? De que era como un género irónico de, no sé, weones que de ahí hacían como acciones de arte pública de, ponte tú, ir a las marchas que había como del partido, con como los atuendos así más limpios, más perfectos, ¿cachai? Siendo los buenos como que más comprometidos, ¿cachai? Pero ir como a sentarse en el piso, como a mirar el cielo. Pero hacer acto de presencia, ¿me cachai? sería interesante que alguno de estos TikTokers o gente de estos influencers rusos que hay acá en Chile, está el caso de esta eh, se me ocurre ahora mismo en la cabeza la Ole que creo que sí, la podemos etiquetar acá, que es esta chica que está casada con un abogado chileno que se llama Jimmy. Si ¿Ya? alguno de ellos por ahí, ellos tienen igual como nuestra edad, entonces puede ser que quizá ellos no, pero si tienen un hermano, un tío, un papá, que recuerda a esta gente, que haya oído hablar de esta, porque también en ese tiempo la gente se informaba por el Pravda y por la televisión estatal, entonces ya, que tuvo un amigo que conoció a un primo que andaba metido en esto, que tenía un primo, porque además esta gente tiene que haber sido vista, yo me imagino, como muy rara. O sea, es como alguien que dice como, sí, yo tengo un primo que es raro, como que hace estas cosas Sí. raras, y haciendo digamos, salvaguardia, pero
así como lo que sería un K-popper, no sé, ¿me entiendes? Como si yo tengo un amigo que se junta a bailar y hacen estas cosas. Si alguno de ellos nos pudiese colaborar y contarnos un poco qué pasó, porque como dices tú, no, en español no, pero incluso en inglés no encuentras nada No, po, en weón. internet. A lo mejor si lo pones en cirílico algo te sale, pero no tampoco lo vas a poder leer, así que... O sea, mira, en el libro de Jurček hablan algo del tema. De hecho, mira, aquí tengo otra cita en la que él lo define. Dice, espérate, deja ponerme para ahí pasarlo. Él dice, Stiop era una forma particular de ironía que se diferencia del sarcasmo, el cinismo, la como descalificación o cualquier otro género emparentado del humor absurdo. Requería un grado de sobreidentificación con el objeto, persona o idea al que estaba dirigido este el Stiop, que también lo usa como un verbo, al grado de que era a veces imposible diferenciar si es que si es que lo que se estaba llevando a cabo era una forma de apoyo sincero, ridículo muy sutil o una mezcla muy peculiar de ambos. Los practicantes de Stiop, los mismos practicantes de Stiop se negaban a como trazar la línea entre estos sentimientos, produciendo una combinación increíble de seriedad e ironía, sin ninguna sugerencia de que sin ningún gesto que como que diera la señal de que lo que se estaba haciendo era apoyo o ironía. ¿Me cachai que ahí está la clave? Que cuando uno hace una parodia o algo, incluso si uno la hace muy fina, siempre en algún Se nota, momento, se nota. ¿cachai? La ironía funciona porque en algún momento hay como esto. Hay un guiño que te dice, ah, esto es hueveo. Y el apoyo, ¿cachai? Totalmente convencido, como lo decía, los K-pop, es como en ningún momento hay ninguna clase de guiño irónico, como que ellos están siendo Yo por experiencia muy propia, también te puedo decir que hay veces en que ni siquiera un guiño puede ser que esté Claro. y hay sacos de mierda que no se dan cuenta. O sea, esta gente lo tiene que haber hecho muy bien, weón, porque no... Por eso, es como tu personaje del agrónomo facho, si es que lo Pedro hicierais, Pablo McKinley. si es que lo hicierais tan extremo que bueno, nadie se pudiera dar cuenta, como que en verdad la gente se preguntara, este weón está como, no, ni siquiera, no, como para que lo hicierais al nivel Stiop, tendrías que hacerlo tú mismo, tú vestirte Vivir como así. facho agrario, sí, y como pararte así frente a la cámara y decir, serio, como que no sé, no quiero que los maricones se casen en Chile y viva el sur agrario. Chao, 5 segundos de video para que el mundo en verdad diga, este weón, ¿cuál es una ironía? Y tú mismo negarte a cualquiera de los dos lados. Y todo esto, bueno, aparte de que es fascinante el movimiento, yo lo encuentro, weón, Aparte que es fascista, no, es no, tremendo. es como, weón, encuentro que ese es el nivel al que tiene que aspirar la comedia moderna, porque como que ya la ironía, ¿cachai? Como que ya la arruinaron como los progres, como sus imitaciones, como de los políticos y sus ataques. Twitter arruinó la ironía, ¿cachai? Reduciéndolo a una herramienta política como el progresismo occidental. Y por el otro lado, ¿cachai? Como que el apoyo honesto, ¿cachai? Por ideas conservadoras, también está arruinado porque se ha vuelto como totalmente carente de conciencia en sí mismo. Yo creo que la única manera de hacer como humor absurdo que tenga algún valor cómico hoy en día es hacer un Stiop, pararse en la mitad y hacer una wea como... No me acuerdo qué comediante decía como que el máximo logro al que yo puedo apostar es hacer enojar a los dos lados. Y bueno, tenido un tweet Es que sea así. y como que él decía, el tweet del que estoy más orgulloso fue una vez cuando iba a hacer la elección Trump-Hillary. El buen escribió, puta, este Trump es tan idiota que me tiene considerando votar por una mujer. Y dice, se me enojaron los dos lados y fue el día más feliz de mi vida. No, eso, claro, no, es que eso, claro, eso quiere decir que estoy haciendo. Es que Eso es un ahí Stiop. entramos a un tema, es que ahí entramos a un tema complejo que es la función y la naturaleza del humor, pero inclusive esto es que insisto, si alguno de estos influencers rusos No, de habla sería increíble. hispana
Por Sí. favor, que nos diga si esto, qué era esto, porque nos tiene muy, muy desvividos. No, te decía que incluso esto de Stiop, porque como dices tú, son una suerte de nihilistas, iba a decir cínicos, pero no son cínicos tampoco, o sea, ¿me entiendes? Como el pa' qué no lo tienen, y no lo tienen definidamente, entonces es como, tampoco, porque un humor consciente se pone un para qué. Este tipo que dices tú, oye, hice enojar a estos lunáticos de acá y a estos progres de aquí, pero ese era su objetivo, por eso él Claro. dice estoy feliz, ¿cachai? Un auténtico estilo se rasca un huevo, entonces no entiende. Ahora, por favor, si alguien sabe qué mierda era esto, porque a mí me está entrando la duda de si a lo mejor este es un tipo que escribió eso, weón, y digo, oye, a ver si cuela. A ver, se lo inventó y a ver si empiezan a hablar en el resto del mundo de esto e inventa un concepto que en realidad nunca ocurrió, nunca pasó, pero porque yo te iba a preguntar, ¿por qué estás leyendo esta wea? ¿Cómo llegaste a eso, weón? Ya te digo cómo llegué a eso, porque Porque por sí, uno... weón, es una lectura muy... Me hace sentir tonto, pues, weón, porque puta, yo estoy leyendo cómics de Snoopy, pues, weón, y tú me venías a decir que estoy viendo una vanguardia rusa de fines de la Unión Soviética, pero que no es vanguardia, pues, me voy a la mierda, pues, weón. Puta, son mis propios intereses raros Pero que me muy, gusta muy perseguir, weón. específico, pues, weón. Mira, al final, mira, te digo cómo llegué a esa weá. Fue en una entrevista con este podcast anterior que te digo de las dos rusas, que se llama Red Scare, que los recomiendo, que hacen como crítica cultural muy irónico, como muy Claro. así, desde la izquierda, pero real, ¿cachai? No de esa izquierda aburguesada, gringa, insufrible. Y en una Ya, entrevista con ella como que cuando le preguntaban por el humor de su podcast, que ellas como que reivindican usar como términos muy fuertes como para hablar de la sociedad gringa, como que ellas, no sé, realmente dicen como que, una de ellas realmente todo dice como que, no sé, como que ve la nueva presidencia de Biden y dice como, "Ah, Trump me pareció un retrasado, pero Biden es muy gay, no sé qué hacer". Y eso es como, y reivindican el uso como de términos, ¿cachai? Vejatorios como prohibidos en la actualidad, por como claro que son el, muy difíciles, muy, muy complicados de usar, sí. por el como progresismo yanqui, ¿cachai? Pero al mismo tiempo definiéndose como progre. Entonces ella decía que un poco su base ideológica era esto del Steve. Y por ella llegué a este autor y me bajé me conseguí el libro, que no quiero que me lleven preso. Y porque es bueno, una de las pocas fuentes que he encontrado donde definen el tema. Es que es cuático, o sea, estoy pensando, ¿dónde tendríamos que ir para que otro ser humano en este país supiera, entendiera de lo que estás hablando? Tendríamos que ir o a la embajada directamente o a la iglesia, a esa iglesia ortodoxa de Avenida Holanda y para de contar, porque no, creo que hay una misión acá también rusa en Valdivia, pues no mucho más, bueno, no, porque Sí, bueno, y a lo mejor esa gente de ahí no cacha. puta, ¿qué te puedo decir, weón? Incluso daría así casi como, weón, frase al cierre. Mis propios estudios son una manera, son un género de estío. Pero tú cachai que estamos trayendo, somos vanguardia, weón. O sea, estamos trayendo temas y cosas que no acá nadie más. O sea, no, estamos instalando temas, weón. O Estamos sea, poniendo un tema, weón. estamos haciendo estío porque lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo, que a mí no me interesa Y no le hacerlo. importa a nadie. Y no le No, importa a nadie. Y esto a no va mí, a tener ningún efecto, ni positivo ni negativo. claro, yo lo hago porque me parece divertido. Estamos perdiendo el tiempo. Exactamente, que Pero el perder esa el es, tiempo tiene un valor en sí mismo. Y a la obvio, vez no tiene valor. Y no me interesa que exactamente. tenga. No nos interesa que tenga, pero tiene un valor enorme cuando estáis en una sociedad hiperproductiva, donde es como que deberéis estar ocupando cada segundo de tu tiempo en producir y en enriquecerte. ¿Tú qué vaya a tirar como recomendación de película? Oye, voy a empezar a weá porque no. No, o sea, sobre como Unión Soviética, o sea, te dejo el Chernobyl, libro. weón, los operadores de la. Ahí está, pues, weón. Los operadores de la central eran de estos Era weones, un de tío, Steel.
no, puta, me da lo mismo que haya una fusión nuclear, weón. Para manifestar lo que siento en este minuto en mi interna, voy a provocar una fusión nuclear. Pero mira, así Y como se van a ya morir todos, weón. el razonamiento final de esta guay, yo te diría, ¿te acordás al principio cuando hablábamos de que para la forma de ser rusa no le ponen el mismo interés a la autodefinición, al como conocimiento y a esta especie como de definición frente a los demás del individuo, que sí se ha popularizado mucho, especialmente en el siglo XXI en América? Todo América, ¿cachai? No estoy diciendo América en el sentido yankee. Cuando America. yo digo América, hablo de el continente. Yo digo yankee, para referirnos a esos seres humanos. O sea, tú te refieres de Alaska a Tierra del Fuego. Exactamente. Lo que decía antes, de que para el ruso no es fundamental esto de caracterizarse a sí mismo frente a los demás. El estilo es perfectamente eso, me niego a tener que, ¿cachai?, situar en alguna categorización previamente hecha lo que estoy haciendo, lo hago porque lo hago, nomás. ¿Y por qué tengo que estar definiéndolo frente a parámetros de los demás? Ya. O sea, Eso es lo hemos, interesante. hemos estado puro weyando Exactamente. todo este rato. Todo esto está bueno, sí, weón, tenés razón, porque esta sociedad, ¿cachai? De que todo tiene que tener un porqué, y al final nada tiene un porqué, weón, si la mayoría de la gente vive en una vorágine que ni siquiera se detiene un segundo a pensar el por qué hace las cosas. Si tú le preguntáis, weón, tú le preguntas a un abogado, ya, te puede decir, te puede contestar por qué estudió Derecho, porque quería impartir justicia en la sociedad, ya, eso fue el comienzo, pero hoy día, ¿por qué quería abogado? Para ganarme los morlagos, po, guayo, listo, sería todo. Ya, pero ¿y por qué querías ganarte esa plata? Si tenéis que trabajar 15 horas diarias, ¿en qué minuto la disfrutáis? No, pero los fines de semana me hago pico. Ya, pero ¿qué? Entonces, el momento culmine de tu vida es hacerte pico los fines de semana con unas maracas eso es tu. Y no, pues, weón. Entonces, al final, quizá todos somos estios, weón, y no lo sabemos, weón. Puta, yo fuera de huevo considero que Ah, el mayor acto revolucionario que puedes llevar a cabo en esta como sociedad así como post-neoliberalista, por decirlo de alguna manera, es no tener una definición muy clara de nada y no como identificarte con nada. Como que te digan como, ¿y por qué? Pero sin esa carga nihilista como de no ten- que no tenga que ser, no tengáis que declarar que te definís con nada, sino tener un real interés nulo no, sí, en claro. definir tus acciones, como de, Es como meditar, pensar en nada, sí, es como llegar al nirvana, que es la iluminación, la nada, no, no, es la muy nada, zen neutro, dentro de neutro. todo, es como el zen ruso, el Stiop, Claro, meditar con vodka. sí, Eh, Oye, hablando del tema del humor, sí, sorry si me desvío en este final, pero es no que, démosle, no, lo que pasa es que yo hice un video hace poco que igual fue bien, que es con parodiando la franja electoral, bueno, y se lo sabéis vi que, notable, no, sabéis que le fue bien, pero un cabro que le gustó el video, me ¿ya? escribió, me puso, oh, weón seco, arriesgando la funa desde todos lados. Y primero le puse como, sí, puta, siempre, esa es la idea. Pero después me quedé pensando, qué mierda de país, concha tu madre. Qué mierda de generaciones, weón, las que vienen, todas las que vienen después de mí. Porque cómo mierda, weón, les puede entrar en su cabeza culiada que algo de lo que hago en ese video es funable, weón. ¿Qué? ¿Soy antiquechua, weón? Porque me puse ese gorro de hablé como imbécil, weón. No puedo ser antiquechua, weón. Mi abuela es boliviana, concha tu madre. No puedo ser antiquechua. ¿Qué? Me burlé de los fachos culiados. Weón, estás bien burlarse de los fachos culiados. No me voy a funar por esa wea. Me burlé de un trosco capucha que es animalista, pro-saharaui, gatista. Weón, hay que burlarse de esa gente, weón. Porque son burlables, weón. No me voy a funar por esa wea. Pero hemos llegado a un punto, weón, en que le tienen más miedo a la funa, ¿me entendís? Que al hecho de ser funable, porque a ti lo que te debería dar miedo es, es el llegar a hacer en tu vida algo que sería digno de ser funado, como por ejemplo violar a una menor de edad. O sea, eso debería quitarte el sueño, no el que, oh, me pueden funar porque dije pico, weón. O sea,
hoy día en la mañana y ayer también en la mañana en un matinal muy conocido. El único matinal que va quedando de verdad, porque las otras weas valen callampa, con perdón. Animado, justamente animado por uno que anima así como, perdón. Un médico, un cirujano cardiovascular, weón, dijo lo que opinaba sobre el manejo de la pandemia en Chile y usó palabras que eso es lo que me da rabia, weón, que acá son consideradas de grueso calibre. ¿Y qué palabras dijo? Estúpidos y tarados. Entonces, puta, por eso, weón, tenemos un ministro de salud que hace escándalo porque la presidenta del colegio médico le dijo infeliz. Infeliz, weón. A mí mi mamá me decía weonado cuando tenía 8 años, weón. Y tú te enojas, ay, me dijo infeliz. Weón, a mí día por medio me tratan de guatón contra tu madre, weón. Y tú, ay, me dijo infeliz. Entonces, después salía otro médico diciendo, ay, no, por favor, a mí me parece que lo más importante en estas circunstancias es mantener que poní la cápita en que tu colega, weón, dijo tarado, weón. Ay, dijo tarado. Weón, yo no le diría tarado, le diría hijos de puta. Pero es la corrección culiada, weón. Eso es lo que me enferma, weón. Puta, es que si nos vamos a ese tema vamos a hacer 2 horas más, pero mira, dejémoslo o de forzado o de opción, weón, para la próxima semana. Hagamos historia de las funas. De vuelta. ¡Oh! Weón, y nos conseguimos un funado. ¡Oh! ¿Te imaginas? Estaría bueno. Bueno, Ya, nos conseguimos Martín Pradena. ¡Oh! No, ya. Y a Luis C.K. Nos conseguimos a Carol Dance. ¡Oh! Nos conseguimos a todos. Todos son funables, hasta los weón. Si es por eso, todo el mundo es funable, weón. Si la weá. Pero hagamos eso, tratemos de encontrar, investiguemos un poco, tratemos de encontrar como el origen de las funas y saquémosle el rollo. Propongámonos eso. Propongámonos eso. Ya, po. Y que nos funen, po. O sea, hay que lograr mira, que nos funen. Si es que nos si funan por hacer, pues, weón. si nos funan por hacer la historia de las funas, ese sería el Stiop supremo. Oh, sería muy y ahí sí que weón. Calificamos, y ahí nos transformamos weón, me haría una felatio a mí mismo, weón. Así como Paribet. Ya, cerramos este que ya va bien largo. No, y ya va tomando derroteros que no. Sí. Ya. Así que, ya. Nostrovia. Nostrovia. Karikoshkia.